Hola a todos, estoy aquí para trasladaros la resolución de las actividades que os propuse el día 11 de mayo, el lunes pasado, ¿vale? 11 de mayo. Recordad que había que realizar las actividades 5, 6, 7 y 8 de la relación de ejercicios titulada Funciones características 2, ¿de acuerdo? La primera actividad, la actividad número 5, empieza diciendo que un oficial gana 15 euros la hora y su ayudante 10 euros la hora. Que un día el ayudante comienza a trabajar a las 8 de la mañana y el oficial a las 10 de la mañana. En la primera pregunta, en el apartado A, nos dicen ¿cuánto dinero lleva ganado cada uno a las 11 de la mañana? Pues a las 11 de la mañana el ayudante, que empezó a las 8, lleva trabajado ya 3 horas. Como él gana a 10 euros la hora, él habría ganado 30 euros. Y el oficial, como empezó a las 10, a las 11 lleva trabajado solamente una hora. Con lo cual, lleva ganado 15 euros. Así responderíamos a la pregunta del apartado A. En el apartado B, el oficial y su ayudante siguen trabajando hasta las 15 horas, las 3 de la tarde. Y ahí nos piden construir 2 tablas en las que se refleje el dinero que va consiguiendo cada uno. Yo he calculado aquí la tabla para el ayudante y aquí la tabla para el oficial. He colocado en la variable X la hora, el tiempo en horas, y para la variable Y la cantidad ganada en euros. Si son las 9 de la mañana, lleva ganado 10 euros. Si son las 10, 20 euros. Si son las 11, 30 euros. Si son las 12, 40 euros. Y así sucesivamente. Y lo mismo para el oficial. Es un pelín más corta porque él empieza a trabajar a las 10 de la mañana. Con lo cual, ya hay 2 horas antes que el oficial le lleva de ventaja. Seguimos. En el apartado C nos dicen representar en una gráfica los valores de la tabla. Y nos hacen una pregunta que es ¿a qué hora han ganado la misma cantidad? Yo he representado en el eje de las X el tiempo, expresado en horas, y en el eje de las Y la cantidad ganada en euros. He dividido el eje de las X en horas empezando en el 9, quizás aquí debería haber puesto un rayo, ¿no? Para que se sepa que de aquí a aquí no hay una hora transcurrida, sino que hay 9 horas, pero a mí me interesa colocar a partir de la hora número 9. Y el eje de las Y, cada guión, cada marca, representa 10 euros de ganancia, ¿de acuerdo? He representado la tabla de valores del ayudante de rojo y el oficial de verde. He unido los puntos y me ha dado esas 2 funciones. Y me doy cuenta que en el punto 14.60, es decir, a las 2 de la tarde, ambos llevan ganado 60 euros. Eso respondería a la pregunta que me hacían en el apartado C, que era ¿a qué hora han ganado la misma cantidad? Pues a las 2 de la tarde. A las 2 han ganado la misma cantidad de dinero. Y en el apartado D, que es el que de los 4 es un poquito más el más complicado, nos piden escribir la fórmula que determina lo que ha ganado el oficial en función de las horas trabajadas. Fijaros, si yo le llamo X al tiempo en horas, la expresión del oficial, aunque no me pide la del ayudante, yo también la he puesto, ¿vale? Pero la expresión del oficial tendría que ser 15 euros. Aquí un error, porque el ayudante ganaba 10 euros. El oficial sería 15 euros por el tiempo que lleva trabajando, ¿no? Fijaros, si son, por ejemplo, las 13 horas, es decir, la 1 del mediodía, para yo calcular las horas que este oficial lleva trabajando, tendré que restarle a 13 las 10. ¿Por qué? ¿Por qué tendré que restarle 10? Porque él comienza a trabajar a partir de las 10 de la mañana. Con lo cual 13 menos 10 serían 3 y coincide con que 3 horas son las horas que llevaría el oficial trabajadas desde las 10 que entró hasta la 1 del mediodía. 10, 11, 12, 1. 3 horas. Si yo no resto el 10, sino que pongo 15X, la X no sería el tiempo en horas, sería el número de horas trabajadas. ¿Entendéis lo que quiero decir? Si yo le llamo X al tiempo en horas, que es como yo represento a mi gráfica, llamándole X al tiempo en horas,
9, 10, 11, 12, 13, etcétera, yo tendría que restarle a las horas que en concreto quiera encontrar cuánto dinero lleva ganado. Por ejemplo, las 14 horas, las 2 de la tarde, pues tendría que restarle 10, que fue el momento o la hora del día en el que el oficial empezó a trabajar. 14 menos 10 serían 4 horas, 4 horas que lleva el oficial trabajando desde que entró o desde que empezó a las 10 hasta que son las 2 de la tarde. 4 por 15 sería el dinero ganado por el oficial llegado las 2 de la tarde, es decir, 60 euros. Si nos referimos al ayudante, pues el ayudante tendríamos que escribir X menos 8 y por 10, porque él gana 10 euros la hora. Pero claro, ¿cuántas horas lleva trabajadas el ayudante? Por ejemplo, si son las 12 de la mañana, él ya empezó a las 8, 9, 10, 11 y 12 son 4 horas. 9, 10, 11 y 12, 4 horas. Con lo cual, si yo pusiera aquí del tirón 4 no tendría sentido, porque yo le he llamado X al tiempo en horas. Tendría que poner aquí 12 menos 8. Las 12 de la mañana, desde las 8 de la mañana que empezó, serían 4 horas. 4 horas por 10 euros que gana este hombre. A las 12 de la mañana, el ayudante tiene ganado 40 euros. ¿Entendéis? Eso se le llama X al tiempo en horas, que yo creo que a lo que todo el mundo se le ocurre, colocar aquí en el eje de las X el tiempo en horas. Si hubiésemos representado aquí el tiempo, el lugar en horas, como 1, 2, 3, 4, etcétera, que es el número de horas que lleva trabajadas, entonces sí que es verdad que la ecuación se escribiría 15x y 10x. ¿Entendéis, no? La diferencia. Yo es que como le he llamado he colocado en el eje de las X el tiempo en horas, por eso mi expresión de mi función o de la fórmula de mi función viene expresada de esta forma. Nos vamos ahora al ejercicio 6. En el ejercicio 6 nos da una gráfica que representa el número de personas que acuden a una gran superficie comercial en una determinada mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y nos dicen en el apartado A, ¿cuál es la imagen del 11? Pues la imagen de 11 serían 700. ¿Por qué? Fijaros, la imagen es la I. Y para las 11 de la mañana, las 11 horas, el número de visitantes ha sido de 700. Cada guión que marca el eje de las I's sería 100. 400, 500, 600, 700. Luego, a las 11 de la mañana, había 700 visitantes. O lo que es lo mismo, la imagen de 11 es 700. Después nos piden calcular las antiimágenes. No, la antiimagen de 1200. O si 1200 tiene antiimagen o no, es lo que nos están preguntando. La antiimagen siempre es la X del número que me pidan, porque la imagen es la Y. Luego la antiimagen sería la X. Si me preguntan si 1200 tiene antiimagen o no, lo que me están dando es la Y, 1200, y me preguntan si tiene algún valor de X o no. Y daros cuenta que tiene dos valores de X. Uno es este, que sería las 11:30 de la mañana, y otro sería este, que serían las 12:30 de la mañana. Con lo cual las antiimágenes de 1200, es decir, hay 1200 visitantes a las 11:30 y a las 12:30 de la mañana, en dos momentos distintos del día, o de la mañana, mejor dicho. ¿Cuál es el dominio de definición de esta función? Pues el dominio transcurre desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas, es decir, las 2 de la tarde. De 9 a 14. ¿Y cuál es el recorrido? El recorrido va desde los 0 visitantes hasta los 1600. Luego de 0 a 1600, corchete, cerrado, ambos inclusive. En el apartado C me piden dónde es creciente y dónde es decreciente. Pues la función crece en ese intervalo de aquí, que sería desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Vuelve a crecer desde las 10:30 hasta las 12 y vuelve a crecer desde la 1 hasta las 2 de la tarde. Luego se escribiría
de 9 a 10, unión 10 y media, 12, unión 13, 14. Si queréis poner aquí 10,5 también tendría sentido, ¿vale? 10,5 o 10 y media. Ahora bien, fijaros que el crecimiento y el decrecimiento siempre lo expresamos con paréntesis. Cuidado que eso es un error muy típico. Colocar el crecimiento y el decrecimiento con corchetes. Los corchetes solamente para los dominios y los recorridos. Pero para el crecimiento y el decrecimiento, los máximos y mínimos siempre, y los puntos de corte, si hubiera, siempre con paréntesis. ¿Dónde decrece? Pues decrece desde las 10 de la mañana hasta las 10 y media. Y después vuelve a decrecer desde las 12 de la mañana hasta las 13 horas, hasta la 1. Con lo cual, de 10 a 10 y media, unión de 12 a 13. Máximo relativo que nos piden en el apartado D. Pues tengo un máximo aquí y otro aquí. Como se supone que esto es un estudio que se ha hecho durante una mañana en un centro comercial, se supone que la gráfica empieza aquí y acaba aquí. Con lo cual este máximo relativo también es absoluto, porque no hay otro punto más alto en la función que él. Y como mínimo tenemos este mínimo, que sería el 10,5 o 10 y media, 300, 10 y media 300 y el 13, 800, es decir, la 1 de la tarde, 800 visitantes. Otro mínimo. Tenemos aquí un mínimo relativo y otro mínimo relativo. Pero fijaros que hay un punto más bajo de la función, que es este, más bajo que estos dos. Con lo cual estos dos mínimos son mínimos relativos y este de aquí es absoluto, porque es el más bajo de toda la función. No nos piden los mínimos absolutos, pero yo los estoy dando, ¿vale? Este sería el máximo absoluto porque es el más alto de la función. Y este de aquí sería el mínimo absoluto porque es el más bajo de la función. Recordad que para que un mínimo sea absoluto, no tiene por qué a su izquierda decrecer y a su derecha crecer la función, sino que también podrían ser los extremos de la función los mínimos absolutos. ¿Ok? En el apartado F me piden cuáles son los puntos de corte con el eje de abscisa. El eje de abscisa es el eje de las X. Luego el único punto de corte es este, que es el 9 a las 9 de la mañana, es decir, cuando se abre, que hay 0 visitantes. 9 de la mañana, 0 visitantes. Y después puntos de corte con el eje de ordenadas o el eje de las IES no hay, si os fijáis. Por eso coloco aquí que no hay. Después, el ejercicio número 7, pues nos piden estudiar el dominio, el recorrido, o sea, una serie de características de la función que viene representada. Pues venga, vamos allá. A ver, para ver el dominio. A ver, aquí hay un pequeño error y es que como esto lo he cogido yo de otro profesor que me lo ha pasado, estas actividades yo no las había revisado con todo detalle. Y se me ha pasado, fijaros aquí, y es que aparece que el X2 tiene dos imágenes, el 0 y el 3. Pues yo voy a tomar como si fuera el 3 aquí un punto abierto y aquí un punto cerrado. ¿Por qué? Porque si no la gráfica que nos están dando no sería función. Acordaros que para que una representación gráfica sea función, para cada valor de X le tiene que corresponder solamente un Y, no dos. Y si aquí lo podemos cerrar y aquí también, para X2 habría dos I's y eso no tendría sentido. Por eso yo he decidido colocar aquí un cerrado y aquí un abierto. Pero podría haber elegido aquí un abierto y aquí un cerrado. ¿Vale? Lo que pasa es que yo he decidido así, aquí cerrado y aquí abierto. Aquí no hay problema. No hay problema porque aquí la gráfica tiene un tramo donde no hay nada. Este punto y este están separados, no están en la misma vertical, con lo cual no hay problema. Aquí yo lo tomo cerrado, aquí cerrado. Y aquí, como la gráfica de la función topa con la cuadrícula, pues pongo una punta de flecha para que se entienda de que la función sigue, que no se corta. Aquí no. Aquí la función sí que para ahí, porque no se topa con la cuadrícula. ¿Ok? Para que topara debería topar aquí. Y no es el caso. ¿Ok? Pues venga a ver el dominio. El dominio transcurre desde el menos infinito, porque esto va bajando toda su vida, desde el menos infinito hasta el número menos 3, incluido él. Unido después desde el punto menos 2, que empezamos a ver función de nuevo, hasta el 2. Pero es que si nos colocamos en el 2 y miramos hacia arriba no vemos nada, pero en los pies sí. Con lo cual,
Seguiríamos andando hasta llegar al número 5. Luego el dominio transcurre desde el menos 2 al 5 sin pararnos en el 2. Por eso coloco dominio de menos infinito a menos 3, aquí hay un salto donde no veríamos nada, y después del 2 al 5, del menos 2, perdón, al 5. Recorrido, pues desde el menos infinito hasta el menos 6, incluido él, porque aquí he puesto un punto cerrado, por eso pongo corchete, unión desde menos 4 a 0, desde menos 4 a 0, con corchete los dos, son dos puntos cerrados, unión el número 3, que es un punto, digamos, solo, unitario, sin intervalo. ¿Y eso cómo se escribe? Pues con una llave, como lo veis aquí representado. Unión, el 3 con llave. Puntos de corte con el eje de las X, pues tengo aquí este y este otro de aquí, es decir, el menos 2, 0 y el 2, 0. Se escribe con paréntesis y separado por comas, ¿vale? Puntos de corte con el eje de las Y, este. El x0 y menos 4. x0 y menos 4. Crecimiento, la función, recordad que el crecimiento se mira siempre de izquierda a derecha, luego aquí crece, aquí vuelve a crecer. Crece desde menos infinito hasta el menos 3, desde menos infinito hasta menos 3, está creciendo, y lo uno con el intervalo 0 a 2, que aquí la función también está creciendo. Después decrece desde menos 2 a 0, que aquí está cayendo, de menos 2 a 0, menos 2, 0, y es constante del 2 al 5. ¿Lo veis que es constante? Que aquí la función ni sube ni baja. Constante del 2 al 5. De 2 a 5. Tenéis que acordaros que para el crecimiento y el decrecimiento siempre paréntesis y unidos por uniones. Máximo relativo de esta función no hay. No hay puntos donde la función pase de crecer a decrecer y que esté pegado, es decir, que no haya saltos. Aquí la función crece y después decrece, pero la función aquí no se pega bien. Con lo cual, aquí no hay ningún máximo. Mínimos tampoco hay. Ay, sí, perdón, este es un mínimo. La función aquí pasa de decrecer a crecer, con lo cual aquí hay una confusión. Sí que hay mínimos. El mínimo sería el punto menos x0 y menos 4. El 0 menos 4. ¿Ok? Es una función discontinua, posee un tramo de discontinuidad del intervalo que va del menos 3 al menos 2 y una discontinuidad de salto finito, porque aquí hay un salto que se pudiera medir, un salto de 3 unidades, ¿no? En el punto 2, por eso pongo función discontinua, posee un tramo de discontinuidad en menos 3 menos 2 y una discontinuidad de salto finito en x igual a 2. Pues nada, espero que os haya quedado claro este ejercicio, que es muy importante. Y para el ejercicio 8, pues tengo aquí una función que le representé el otro día a los alumnos de cuarto y me vale también para vosotros. Hay que dibujar una función que sea simétrica par y otra que sea simétrica impar. En este caso, esta función de aquí sería simétrica par y esta otra de aquí sería simétrica impar. Para que sea simétrica par, ¿qué es lo que debe de ocurrir? Pues que si yo doblo la función por el eje de las íes, todo lo que hay aquí monta tal cual aquí. Sería como hacer así. Y para que sea simétrica impar, debe ocurrir que cuando yo haga la simetría, o sea, cuando yo doble por el eje de las y y después sobre el eje de las x, así, sería así y después así. Entonces sería una simetría respecto del origen, una simetría impar, y todo lo que está aquí quedaría reflejado aquí. Luego aquí tenéis una función, un ejemplo de una función simétrica par y otra de una función simétrica impar. Espero que os haya quedado claro. Acordaros de ir corrigiendo la tarea a bolígrafo rojo o verde, porque pronto, muy pronto, pediré la corrección de todas ellas. ¿Ok? Pues nada, espero que sigáis bien y mucha paciencia. Un saludo a todos.